Grabación. Buenas noches a todos. Vamos a continuar con la clase de higiene y seguridad para los cursos de formación profesional. Digamos que estas clases son de manera generales, por lo menos el primer cuatrimestre está general para todos los cursos, eso lo quiero aclarar. Después vamos a comenzar a ser un poquitito más específico. Las medidas de prevención, protección y señalización. Vamos a ver esta temática el día de hoy. Tengamos en cuenta que nosotros vinimos analizando lo que era accidentes y enfermedades, o sea, acciones inseguras, condiciones inseguras, identificación de riesgos. Pero no nos podemos quedar con que solamente identifico lo malo que hay, sino qué medidas preventivas de protección y señalización, todo lo que sean recomendaciones generales, a los fines de mejorar, digamos, el procedimiento de trabajo, digamos, el trabajo seguro. Ese es el tema, se llama medidas de prevención, protección y señalización. Hay una diferencia entre cada una de ellas. ¿Se acuerdan que nosotros identificamos riesgos de incendios, digamos riesgos, distintos tipos de riesgos de acuerdo al curso que ustedes están realizando? Ahora tienen que conocer de ese riesgo que identifica qué medidas tomar, si de prevención, protección o señalización. Estas son estas tres. Después van a ver que tenemos una diferencia entre ambos conceptos. Digamos que cuando hablamos de prevención hablamos de, es la primera, digamos, es la causante. Tratamos de evitar los riesgos, nos anticipamos a los hechos, o sea, tratamos de evitar directamente que algo suceda. Y cuando hablamos de medidas de protección, tratamos de evitar los daños, ¿sí? O sea que ella es, uno es causa, efecto, ¿sí? Efecto o consecuencia, digamos. Cuando aplicamos medidas de prevención, hablamos de algo que puede ser, algo que puede pasar, algo que es probable que suceda, ¿sí? Y cuando hablamos de medida de protección, hablamos de consecuencias directamente. Vamos a continuar con la medida de prevención. La medida de prevención es un conjunto de medidas de actividades que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. O sea que no actúa sobre la consecuencia, sino sobre lo que puede causar. Nosotros, ¿cómo podemos hacer una medida de prevención en una determinada actividad? Evitar los riesgos, digamos, adaptar el puesto de trabajo a la persona, o sea, actuamos sobre las causas, sobre lo que puede causar un riesgo. Los equipos, los métodos, la producción, para atenuar el trabajo monótono, repetitivo y reducir los daños de la salud. Se refiere a que nosotros tenemos que tener un buen equipamiento, conocer los métodos de trabajo, conocer el trabajo que yo voy a realizar, evitar que el trabajo sea repetitivo, y, digamos, o que levantemos mucha carga o que tengamos muchas horas, digamos, realizando la misma actividad. Después, adoptar medidas que antepongan la protección colectiva o individual. O sea que primero yo necesito, antes de decirle, ponete un casco, no, nosotros tenemos que capacitarlo, formarlos y decirle, mira, vos tenés que sentarte así, capaz el proceso de trabajo así, estos son los riesgos, que reconozcan cuáles son los riesgos presentes en ese puesto, para después decirle, mira, tenés que ponerte un casco. Tiene que haber una justificación de eso. Esa es una medida de prevención. Informar sobre el manejo de herramientas también, acá hay otras de las medidas de prevención. Acá hay algunos ejemplos también que se pueden aplicar. La capacitación es una medida de prevención. Elaboración de manuales de procedimientos seguros también, ¿sí? Seguimiento y verificación del cumplimiento de las normas y seguimiento y verificación de cómo están las máquinas y herramientas que yo voy a utilizar para trabajar. A lo mejor yo la veo perfecta, funciona bien, pero si no hago esa verificación no estoy aplicando una medida preventiva. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, ustedes igual de todas maneras me dejan un mensajito en caso de que tengan dudas, ¿sí? Vamos con medida de protección. Habíamos dicho que las medidas de protección son medidas que tienen la finalidad de proteger a los trabajadores de los riesgos que ya no se hayan podido evitar con las medidas de prevención o que no se hayan podido eliminar de todo. Esto sucede porque muchas veces la materia prima con la que yo trabajo es, digamos, el elemento, digamos, fuente de riesgo, ¿sí? Entonces, sí o sí, tenemos que aplicar una medida de protección, es inevitable. Tener que usar gafas, protectores auditivos, un casco, zapatos de seguridad y demás, ¿sí? Eh, Ahora ¿se entiende hasta ahí la diferencia entre medida de protección?
tienen la finalidad de proteger los riesgos que no se hayan podido evitar, o sea, la consecuencia. Y otros evitan los daños, digamos, los riesgos, y otros evitan los daños, digamos, que en este caso es lo que no se haya podido evitar. Estas son las dos medidas, diga. Vamos con, como tenemos protección, dentro de las medidas de protección, tenemos la protección personal y la protección colectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos protección personal, significa que de manera personal, digamos, un equipo destinado a ser sujetado solamente por una persona, protege de varios riesgos que puede amenazar la salud, así como también la seguridad, y pueden tener sus accesorios. Siempre se considera el elemento de protección personal la última barrera de protección entre la persona y el riesgo. Pero, como les decíamos, cuando hablamos de protección personal o colectiva. Acá tenemos la protección, no está antes, bueno, la protección colectiva, no la menciono acá. La protección colectiva es cuando se protege de manera simultánea a varios trabajadores. Las barandas que hay en la escalera es una medida de protección colectiva, ¿sí? Digamos, las cintas antideslizantes en la escalera también es una protege de manera a varias personas, digamos. Nosotros, digamos, para que el EPP sea utilizado tiene que cumplir con ciertos requisitos, tiene que proteger al riesgo, no genera un nuevo riesgo. Imagínense si ustedes trabajan bajo el sol y el SPP le produce mayor carga térmica a esa ropa, digamos, a eso se refiere evitamos un riesgo, pero generamos otro. Tenemos que no dificulte el trabajo, o sea, que sea cómodo, que sea accesible, que yo me pueda movilizar, que pueda realizar mi tarea normalmente, digamos. Que se adapte a la persona, que se pueda quitar con facilidad y que se encuentren aprobados por las normas de gestión de calidad. Todos los, digamos, los elementos de protección personal tienen que ser, digamos, aprobados por las normas IRAN 9001 de gestión de calidad. Las ventajas: proporcionan una barrera entre un riesgo y otro, ¿sí? Mejoran el resguardo y la integridad física de los trabajadores, son fáciles de conseguir en el mercado, ¿sí? Obviamente tengamos en cuenta que para aplicar un elemento de protección personal tiene que ser relacionado con la tarea. No voy a decir, sí, una modista tiene que ponerse un casco. Imagínense, ¿es razonable o no es razonable? No está dentro del riesgo identificado, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los elementos de protección que yo puedo tener? Equipos de protección personal, protege la cabeza, el cráneo, el cuello, la cara, y la cara, los oídos y los ojos y las vías respiratorias. Y cuando hablamos del tronco, hablamos del pecho, la espalda, los hombros, la cintura, el abdomen y órganos genitales. Si hablamos de las extremidades, tenemos superiores e inferiores. Superiores son los manos, brazos y antebrazos, y las inferiores muslos, piernas y pies, ¿sí? A eso se refiere con los equipos de protección personal, de cabeza, tronco y extremidades. Ahí está un ejemplo de cuáles son las protecciones para las manos, la ropa, para pies y todos los accesorios. Si ustedes ven acá, nosotros tenemos la clasificación de elementos de protección personal: el que protege la cara, el cráneo, el aparato auditivo, las extremidades superiores e inferiores y el aparato respiratorio. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, que ustedes como lectura, yo quiero que veamos un poco a qué se refiere con protección colectiva. ¿Hasta ahí se entendió? No sé, los que ingresaron recién, después voy a hacer un resumen general de nuevo, por las dudas no hayan entendido, no estén entendiendo. ¿Les parece? Bueno, les sigo comentando entonces. La protección colectiva es, como decimos, es una técnica de seguridad cuyo objetivo es la protección simultánea de varios trabajadores expuestos en determinados riesgos. O sea que garantizan la protección de todo el personal expuesto a ese riesgo. Actúan reduciendo la concentración del contaminante por medio de transmisión de ruido, una barrera de protección, digamos, como ejemplo. Si ustedes ven acá, los resguardos de enclavamiento lo tienen algunas máquinas de carpintería, herrería,
También estábamos viendo el otro día el tema de las instalaciones de paneles solares, las máquinas de coser tienen resguardo, las redes de seguridad en el caso de que, bueno, no sé si depende de dónde se trabaje, los interruptores diferenciales también se consideran protección colectiva, una ventilación adecuada y las barandillas que están en las escaleras. Es un ejemplo, hay más protecciones colectivas, digamos. ¿Y se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? Cualquier cosa vamos a ir haciendo preguntas y ustedes me tienen que poner. Después tenemos, habíamos dicho que teníamos medidas de prevención, medidas de protección personal y colectiva, y ahora la señalización de seguridad. Y no me digan que no se ve, a ver. Yo estaba pasando todas las diapositivas, a ver. Ahí. Voy a... Profe. Sí, sí me avisan, y yo pasando diapositiva por diapositiva. La señalización no entraría como medio de protección colectiva. Señalización en realidad sería de protección colectiva. Yo la puse aparte porque es más extensa. En algunos manuales figura como medida de protección colectiva. En otras, como está bajo unas normas IRAM también la señalización y los colores de seguridad, lo ponemos por aparte. Algunos manuales lo ponen así, otros no. Yo prefiero ponerlo así para que lo entiendan mejor y no se confundan. Sí, está bien, gracias. Se me A dividirlo, digamos, sí, no, yo estaba imaginándome otra medida de protección colectiva y se me viene a la cabeza la justo señalización, la porque la señalización señalización. la vea todo. No, Claro, está pensé que bien, eso ya pero era un después, matafuego o algo de eso, pero eso es claro. como, puede ser colectiva, pero lo puede usar una persona. En cambio, una señalización sirve para todos. Algo así sería. Ajá, sí. Ahora Bien. voy a poner la diapositiva de nuevo. Y nos quedamos hasta señalización. ¿Qué nos indica la señalización? ¿Verdad? No sé si quieren que vuelva para atrás para ver las diapositivas anteriores o después hago un repaso general de las diapositivas. ¿Ahora se la puede ver? Bueno. De señalización de seguridad hablamos de que tiene una función, digamos, de atraer la atención sobre una situación de peligro, haciendo que el individuo reaccione de modo previamente establecido. No es que yo decidí que sea rojo para tal cosa, que sea azul para otra o verde, sino que digamos que está determinado por norma toda la sensación que da a la persona un determinado color, ¿sí? No, la señalización, acá como se menciona, por eso es que algunos manuales lo separan de protección colectiva, no elimina ni reduce el riesgo, ¿sí? Es una medida sustitutiva y solo se indica objetos, situaciones, digamos, y de un comportamiento o para que identifiquemos un determinado objeto o situación. Lugares, objetos y situación, mejor dicho. A eso se refiere con lo que es señalización de seguridad. Recuerden, no elimina ni reduce el riesgo. Sí es una medida de sustitución que no podemos, digamos, identificar objetos con lugares y determinadas situaciones. Ahora vamos con cuáles son las señales de seguridad de acuerdo a las normas IRAN. Nosotros tenemos 4 colores de seguridad que son el rojo, el azul, el amarillo y el verde, ¿sí? El rojo nos indica prohibición, ¿sí? Y también nos indica elementos de lucha contra incendio, que si ustedes lo ven acá van a darse cuenta que no lo puse, pero sí está acá en el pictograma, ¿sí? Entonces, el rojo indica pare, prohibición y elementos de lucha contra incendios. Ustedes ven acá, prohibido mantener el celular encendido, no encender el fuego, un elemento de lucha contra incendio es el extintor, una manguera, no estacionar y demás. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, después tenemos el azul, que nos indica acción de mando y obligatoriedad. Es obligatoriedad de la ubicación de ciertos elementos o de realizar algo o usar los EPP. Ven acá, los EPP, puse la imagen cartilla, acá dice depositarlo aquí la basura.
En muchos lugares no se, digamos, no se cumple al 100%. El uso de acción de mando de PP sí. Con estos requerimientos generales, la ubicación no existe suplemento, no tanto, ¿sí? Después nosotros tenemos amarillo. El amarillo nos indica precaución, sí, advertencia y precaución, ¿sí? Si nosotros decimos, ¿sí?, indicación de peligro de electricidad, hablamos de precaución. Si decimos guardas de maquinaria, de marcación de áreas de trabajo, decimos advertencia. Esa es la diferencia, ¿no?, entre el amarillo, advertencia y precaución, y nos indica eso. Sustancias venenosas, advertencia, riesgo de caída, precaución. Pero también la demarcación de las áreas de trabajo que son amarillas, eso digamos, mucho, tiene que estar marcada la zona de trabajo, las máquinas, tienen, muchas veces tienen guardas de maquinaria, que está acá como mencionamos. Tenemos condición de seguridad. Cuando hablamos de condición de seguridad, ¿sí?, se refiere a las salidas a las salidas de emergencia, a las escaleras y al control de marcha de máquinas y equipos. Si ustedes ven, todo lo del punto de encuentro inclusive, la condición de seguridad es cuando nosotros tenemos, nos va indicando el punto de encuentro, la salida de emergencia y ahí el control de marcha de equipo, depende de la actividad, también se lo puede utilizar, ¿sí? Estos son los 4 colores de seguridad. Uno lo utilizamos para lucha de elementos contra incendio y para prohibición, el otro es acción de mando, ¿sí?, el uso de PP y ubicación de ciertos elementos, el otro es advertencia y precaución, y el cuarto, el verde, es condición segura, ¿sí? Nosotros hablamos de la señalización, es, digamos, acá, ven la señalización verde, es la flechita del pico es blanco, o del punto de encuentro también. Y volvamos, me dejó un mensaje por WhatsApp, creo. A ver, vamos a ver. Ya les digo. Bueno, no puedo escuchar los audios en este momento, la clase va a quedar grabada. ¿Alguna duda? O volvemos de nuevo repasemos el link de las diapositivas que no pudimos ver, ¿sí? Hace un rato yo les mostraba estos 3 cuadritos, que decíamos medidas de prevención, protección y señalización. Cuando hablábamos de medidas de prevención, hablábamos de anticiparnos, tomar medidas para anticiparnos a los hechos, ¿sí? Entonces, aplicábamos medidas y actuábamos para evitar los riesgos. Y cuando hablábamos de medidas de protección, ya hablábamos de tratar de evitar los daños, ¿sí? O sea que la primera actúa sobre el causante, en este caso, y la segunda sobre la consecuencia. O sea, causante, consecuencia. Teníamos protección personal para evitar los daños y protección colectiva para evitar los daños. Prevención para evitar los riesgos. ¿Y cuáles son las medidas de prevención? Sabemos se adoptan a los fines de evitar y disminuir los riesgos derivados del trabajo, o sea que actúan sobre las causas. ¿Cuáles podrían ser ciertas medidas de prevención? Adaptar el puesto de trabajo, que los equipos y métodos de trabajo sean los adecuados, que no se antepongan la protección colectiva e individual, y también dar las debidas instrucciones y formación de trabajadores sobre los riesgos, ¿sí? O sea que formar e informar sobre el manejo de herramientas y máquinas, o sea, la capacitación también es una medida de prevención. Capacitación, verificación, control, adaptar el puesto, evitar el trabajo monótono, repetitivo y excesivas horas de trabajo, también es una medida de prevención, porque nosotros vamos a evitar de esa manera el riesgo, ponerlos a las medidas de protección. Es lo primero que se hace, digamos, antes de empezar a conocer las medidas de protección. Vamos con las medidas de protección. Es un conjunto de medidas que se aplican con el fin de proteger a los trabajadores de los riesgos que no se hayan podido reconocer y no evitar o que no se hayan podido eliminar del todo. ¿Sí? Vamos con algunas medidas de protección. Nosotros tenemos medidas de protección personal y medidas de protección colectiva. La primera, la medida de protección personal o individual es cualquier elemento o equipo que es sujetado solamente por una persona. La misma palabra lo dice, personal.
es de uso individual, no puede usarlo otra persona si ya lo utilizó, tiene que ser, digamos, tiene que estar, el EPP tiene que estar adecuado, digamos, a la tarea que se va a realizar, a la persona, a las características propias de la persona, ¿sí? Y también puede ser un accesorio. Tenemos, digamos, acá, para emplear el EPP, nosotros tenemos que, obviamente, ustedes no, por eso esto lo paso, ¿cuáles son los requisitos? Que protejan de los riesgos, ¿sí? Que no genere un nuevo riesgo y que no dificulte el trabajo. De lo que yo les decía hace rato, obviamente no voy a poner un casco si no lo necesito, o sea que se aplica, sí o sí, al trabajador cuando hay un determinado riesgo que yo ya identifiqué y que ustedes ya identificaron en las actividades de aprendizajes anteriores. Entonces ahora hay que aplicar medidas preventivas sobre el trabajo que ustedes ya realizaron. Que no genere un nuevo riesgo, ¿sí? Que no genere malestar o que queremos protegerlo de un riesgo y se incrementa otro, lo que yo les decía, la ropa, la incomodidad, es una cuestión, o no poder, necesitamos tener precisión y si le ponemos una gafa y no puede visualizar bien y necesita ver bien para realizar esa determinada tarea, que no dificulte el trabajo, que sea cómodo, que se pueda quitar con facilidad, que se encuentre, y sobre todo que se encuentre aprobado por las normas de gestión de calidad 9001 de, digamos, las normas I. Bueno, seguimos con los elementos, bueno, utilizarlo, es una barrera, disminuye la gravedad y las consecuencias, mejora el resguardo de la integridad física del trabajador y es muy fácil de conseguir en el mercado. O sea que es una barrera, disminuye el riesgo, mejora la integridad física y es fácil de conseguir. Obviamente eso va a variar en función de la actividad. Cuidado. Los equipos de protección que nosotros podemos tener son y extremidades, el cuello, cara y, bueno, ¿qué protege la cabeza? El cráneo, el cuello y la cara. El tronco, el pecho, la espalda, los hombros, la cintura, el abdomen y los órganos genitales. Y después tenemos las extremidades inferiores y superiores. Las superiores son manos, brazos y antebrazos. Las inferiores, muslos, piernas y pies. Para que ustedes se den una idea de cómo pueden estar distribuidos los elementos de protección personal. Si ustedes ven en esta imagen, protección auditiva, protección respiratoria, esto es un accesorio que ya no se lo considera un EPP a la faja lumbar, ya no se la considera, ya no está aceptada, digamos, pero es un accesorio. La ropa de trabajo de acuerdo a la tarea, los protección para los pies, las manos, visual y para la cabeza, ¿sí? Bueno, vamos con esto, después lo vamos a ver, la protección colectiva. ¿Qué entendemos por protección colectiva? La protección colectiva es aquella técnica de seguridad, dice, cuyo objetivo es la protección simultánea de varios trabajadores expuestos a determinados riesgos. ¿Qué quiere decir? Que esa medida que yo vaya a tomar protege a todos los que están en el trabajo, ¿sí? Garantizo una protección de todo aquel que esté expuesto a un determinado riesgo. Puedes reducir si usamos un medio de transmisión de ruido, una barrera o lo que fuere, o digamos, ¿cómo se llaman esto? Las campanas extractoras de contaminantes de gases también es una medida de protección colectiva. Reduce la concentración de contaminante químico y una barrera de protección de ruido, protección colectiva. Todos, digamos. Si ustedes ven acá hay unos cuantos ejemplos, las barandillas que están, digamos, en las esferas, los resguardos que están en las máquinas, obviamente, que yo voy a utilizar, las redes de seguridad en caso de estar en la construcción, no todos van a estar, digamos, sin un soldador, un carpintero, los interruptores diferenciales y la ventilación adecuada, tener una ventilación adecuada, como lo que yo les decía, una campana extractora, digamos, de gases también es una medida de protección adecuada. ¿Sí? Acá me comí una palabra, ventilación adecuada. Bueno, después tenemos lo que esto ya lo habíamos visto, lo vamos a pasar de manera general, la señalización de seguridad, que nos indica objetos, digamos, lugares, objetos y situaciones. Si nosotros decimos tiene una misión fundamental, que es llamar la atención, haciendo que el individuo reaccione de un modo previamente establecido. Esto ya está normado, predeterminado el color,
y qué va a indicar cada una de las señalizaciones, ¿sí? Si bien la señalización no reduce el riesgo como la medida de prevención, pero sí sustituye, nos va a indicar una situación determinada y qué comportamiento tenemos que adoptar a medida cuando nosotros vayamos a visualizarla, ¿sí? Después tenemos, bueno, la clasificación de colores de seguridad, de acuerdo a normas IRAN, por lo menos los más comunes. Tenemos el rojo, que nos indica par y prohibición o elementos de lucha contra el incendio. La acción de mando, que es obligatoriedad, el uso de EPP. Y precaución y riesgo y peligro, que indica advertencia y precaución. Cuando hablamos de advertencia, hablábamos de, digamos, del mismo nivel, las demarcaciones de trabajo, en el caso de que haya una máquina, tenga algo, digamos, que sea riesgoso, que se pueda cortar, se pueda golpear, digamos, se demarca la zona de trabajo para que la persona no pase esa barrera, ¿sí? Después tenemos el verde, que es condición segura, que utilizamos la señalización para indicar salida de emergencia y contramarcha de máquinas también, y el punto de encuentro. Todo lo que indica salida de emergencia es color verde y más blanco. Y con eso terminamos obviamente que este es un tema, pasar un aprendizaje, digamos que elaborar un cuadro con recomendaciones de medidas de prevención y protección, pero este cuadro no es que ustedes lo van a elaborar solos, sino que ustedes tienen, lo que tienen que hacer es de la identificación de riesgo que hicieron en la actividad de aprendizaje anterior, tienen que agregarle las medidas de prevención, protección y señalización de acuerdo al riesgo identificado, ¿sí? Si ustedes ven, a ver, yo voy a dejar un trabajo. Creo que ¿hay alguna duda antes de empezar a buscar otro material? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Todo puede, la idea es que haya retroalimentación y que todos, digamos, charlemos, conversemos, ¿no? Que sea yo la que hable y hable y hable. Quiero saber si entendieron el tema, si tienen alguna duda. De todas maneras voy a hacer otro video más. Ahora voy a... Sí, profe, una pregunta, ¿por qué la faja ya no se considera un equipo de... El índice de siniestro, ¿ah? Desde hace 2 años ya no se lo considera un EPP, por el daño que provoca en el trabajador. Digamos que ya no es obligatorio que lo utilice. Por norma no. Lo sacaron, digamos, por el daño que producía en la espalda. Obviamente quedó la costumbre, la siguen utilizando, pero no está regulado, ya no está, digamos, por lo menos no. Bien, gracias. Entonces, 2 años debe tener, digamos. Profe, yo en mi caso hice, mi trabajo se basa en el primero, el primero era identificar una situación de riesgo. Yo había puesto la imagen de una persona que estaba cosechando sin ningún medio de protección y bueno, el riesgo que puse yo era lo que vendría a ser insolación, carga por estrés, carga térmica por estrés. En base a esto, hago ahora lo que vendría a ser las medidas de prevención, protección. O sea, ustedes tienen que copiar el trabajo anterior, pero aplicarle estas medidas, medidas de prevención, protección, y qué se tienen que investigar, qué señalización necesito tener, porque todas tienen algún cartel. Todas las actividades, ¿no? Bien, sí. Y eso también, y tenés muchos EPP para identificar y para reconocer. De todas maneras, yo voy a dejar un material extra por, ¿no? Es distinto, digamos, además de la cartilla, para que a ustedes les sirva de guía, pero el trabajo lo tienen que hacer ustedes, investigar ustedes, y esto va acompañado de lo que ustedes van viendo en el cursado. ¿Se entiende? ¿El papá lo hizo? Sí, sí, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo les voy a ir dejando videos a medida, bueno, seguramente este fin de semana, ahora me duele el brazo, me pusieron la vacuna del COVID y me duele el brazo, así que yo les voy a ir dejando material. ¿Alguna duda?
puntos. Me pueden ir consultando si quieren. Entiende que tienen que hacer, digamos, trabajar con el trabajo anterior y completar el cuadro. Es mucho más cortito que el otro, digamos. Pero tienen que poner medidas de prevención, medidas de protección personal y colectiva y la señalización que necesito tener en ese espacio de trabajo. Bueno chicos, entonces los dejo. Espero se haya entendido y estamos en contacto. Que tengan un buen fin de semana y aprovechen para estudiar mucho el fin de semana. Bueno, Bueno, muchas que gracias tengan buenas noches. igualmente. Hasta luego. Hasta luego.